leyendo un versículo del Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6 encontramos el Padre Nuestro y el versículo 11 nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es un versículo de la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos y que es repetida, enseñada a nosotros cuando niños, y que es repetida por algunas iglesias, y que yo pienso que es tan linda que deberíamos nosotros repetirla también de vez en cuando, ¿verdad? Pero quisiera concentrarme en este versículo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En la mañana, cuando empezamos un nuevo día, es el clamor de nuestro corazón que el Señor nos ayude y que nos bendiga. Y aquí este versículo dice: el Señor Jesús enseñó el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es interesante que Jesús no le está enseñando a los discípulos que pidan el pan semanal o mensual, o que pidan el pan para todo el año, sino que hablando del pan que se consume cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y cuando nosotros hablamos de pan, si miramos el contexto de este versículo, empezamos de esto, el contexto, los versículos que hay antes y que hay después, podríamos llegar a la conclusión de que este versículo incluye todas nuestras necesidades, no solo el alimento, todo lo que gira en torno a nuestra existencia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Los seres humanos somos dependientes. Somos dependientes. No existe ningún ser humano que sea totalmente y absolutamente independiente. Dependemos de alguna manera de otros, pero especialmente nosotros dependemos de Dios. El ser humano no fue creado para ser un ser independiente, un ser que puede conseguirlo todo y subsistir por sí mismo. Toda la creación y todo el universo depende de Dios. Y hablando de sustento y de pan, me gustaría que recordáramos ese versículo, esas palabras del Señor a nuestros primeros padres después del pecado, en Génesis 3, capítulo 3, versículo 19. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta el día que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Hay una pregunta que algunos se hacen, y la pregunta es si este versículo se aplicaba solo para Adán o para toda la raza humana. El Señor le estaba hablando a Adán, pero la pregunta que algunos se hacen es si como el primer ser creado, esa palabra iba a especie de sentencia, algunos la llaman, iba a ser para toda la raza humana o solo era para Adán. El hecho es que dice: con el sudor, el Señor le estaba hablando a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Nosotros sabemos, hermanos, que antes de la caída, el trabajo para el ser humano era una bendición.
de las tres instituciones creadas antes del pecado, el matrimonio, el sábado y el trabajo, además de las otras dos instituciones, era una bendición. Y nosotros debemos de considerar el trabajo hoy también una bendición. Pero la mayoría de los seres humanos, quizás muchos no lo consideran así. Muchos lo consideran una carga. Y podríamos decir que el trabajo hoy es una necesidad. Pero el trabajo antes de que Adán cayera, de que entrase el pecado, el trabajo era una completa bendición. Y el Señor dice aquí, con el sudor de tu rostro comerás. Y acá dice el Señor Jesús en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si nosotros analizamos la existencia del pueblo de Israel, podríamos decir que es un pueblo totalmente que en su totalidad pertenecía 100% a Dios. Los primeros hijos de Abraham, descendientes de donde iba a venir el pueblo de Israel, nacieron de mujeres que estériles. Dios hizo el milagro, la parte humana no podía. El pueblo de Israel fue liberado de la tierra de Egipto. Llegó un momento en que no tenía sustento y Dios proveyó el maná, lo sostuvo. Pero hermanos, aunque nosotros pensemos en ese pueblo así, debemos de reconocer que nosotros también pertenecemos a Dios y que la vida nuestra y nuestra existencia es fruto del milagro de Dios. Porque Dios es quien da la energía, las condiciones, las oportunidades para que nosotros nos podamos realizar, para que nosotros podamos ser mantenidos, para que podamos comer, para que podamos subsistir, realizarnos. En Salmos capítulo 78, versículo 20, encontramos el siguiente pensamiento. Salmos 78, versículo 20. Hablando el Señor de ese milagro que hizo también de darle agua al pueblo, no solo comida, sino agua en el desierto. Dice, he aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? Es la pregunta. ¿Dispondrá carne para su pueblo? O sea, Dios sustenta a su pueblo. Dios promete a su pueblo darle lo necesario. En Éxodo, también en el libro de Éxodo, en el versículo 23, el capítulo 23, versículo 25, dice, mas Jehová vuestro Dios, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Cuando nosotros analizamos muchos versículos en la Biblia, encontramos que la Biblia nos muestra a un Padre Celestial que provee, a un Padre Celestial que responde a las necesidades de sus hijos, y que a pesar de la maldición del pecado y las dificultades, nosotros podemos confiar de que tenemos un Padre amoroso, tierno, que provee y que quiere lo mejor para nosotros. En Salmo capítulo 37, ahora leyendo el capítulo 37, el versículo 25, dice la palabra de Dios, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mis hermanos, ¿cuál es nuestra experiencia? Yo estoy seguro que si cada uno pudiera enumerar su experiencia, si alguna vez ha tenido que pasar un día entero sin comer, o ha tenido que mendigar, gracias a Dios que hay abundancia.
Gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad de vivir en lugares donde no se ve un hambre física como en algunos países o en época de abundancia. Pero mis hermanos, en medio de todo esto, nosotros necesitamos ser alimentados por otro pan que está en abundancia, pero que escasea porque muchos no comen de ese pan, y es el pan espiritual. Nosotros necesitamos a diario entender que no solo hemos de conseguir en los alimentos los nutrientes para nuestro cuerpo, sino que hemos de nutrirnos espiritualmente cada día para poder estar saludables espiritualmente y poder irnos con Jesús cuando Jesús regrese. En Proverbios capítulo 13, versículo 23, hay un versículo que habla también allí del alimento material. Dice: en el berbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde ¿por qué? Por falta de juicio. En el berbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Cómo? Proverbios 13, 23. A veces yo me pregunto, ¿será que se está hablando meramente del pan material? Aparentemente es del pan material. Pero nosotros sabemos que también tenemos mucho pan espiritual. Yo estoy seguro que muchos tienen sus bibliotecas o sus libros. Cada uno ¿cuántos tienen biblioteca? Aunque sea una biblioteca informal. ¿Cuántos tienen? Una biblioteca empieza con unos cuantos libros que usted ponga allí o que los tenga en un sitio. Y yo me pregunto, nos dedicamos y le decimos al Señor: este año voy a leer este libro. Nos ponemos metas de lectura. Amén. Y la otra pregunta es: ¿cuánto tiempo dedicamos a la lectura? El pan que se recibe en los cultos no es suficiente. No es suficiente. Y si alguien cree que el pan espiritual que recibe en el culto el sábado y que recibe los miércoles y si viene a la sociedad de jóvenes es suficiente, yo lo invito a que coma 3 veces en la semana únicamente el pan, la comida regular. A ver si puede subsistir. Al principio va a ser beneficioso porque estoy seguro que va a bajar de peso y el colesterol va a bajar si comemos menos, ¿verdad? Pero no vamos a estar bien nutridos. Necesitamos, hermanos, tener una relación estrecha con el Señor a diario. Hay 24 horas de las cuales nosotros podemos sacar tiempo para leer, para instruirnos, para prepararnos. Y una de las cosas más interesantes cuando se lee es que cuando se lee y cuando se lee con interés, nosotros pasamos momentos en que el Espíritu Santo inspira nuestras mentes. Pasamos momentos de gozo con el Señor. Si nosotros vamos a coger un libro y empezamos a leer automáticamente una parte o la lección y nuestra mente está en otra cosa, tenemos que parar. Porque lo que leímos fue, ni nos dimos cuenta que leímos. Hay que parar. Hay que parar y orar. Y Señor, prepárame la mente para encontrar aquí tu mensaje. Pero en el berbecho del pobre se pierde el pan, no solo el pan físico, el pan espiritual, lo que puede alimentarnos espiritualmente por falta de juicio. Somos nosotros los que nos volvemos necesitados, no por falta de Dios ni por falta de recursos, sino por las prioridades. Porque a veces tenemos prioridades equivocadas. A veces nosotros damos más importancia a las cosas que perecen que a las cosas eternas. Lo eterno tiene que ser primero. Amén. Haga la prueba. Si tiene que irse a trabajar y tiene que entrar muy temprano, levántese un poco más temprano y pase con el Señor momentos, media hora
20 minutos, 15 minutos. Haga el sacrificio de la mañana y en la noche haga el sacrificio de la noche. Y Dios le va a bendecir grandemente. A mí me llama bastante la atención este libro, este versículo de Isaías 55:1, donde el Señor a través del profeta dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es algo que no nos cuesta, que no cuesta dinero buscar a Dios, pero nosotros podemos pedirle a Dios que nos vuelva sedientos de su palabra, sedientos de su presencia, sedientos de estar con Él, de pasar momentos con Él. Yo siempre pienso cuando hay dos personas que se están recién enamorando o están enamorados o de novios. Y yo sé que todos han pasado la experiencia, porque no creo que aquí no haya alguno que no sea enamorado. Y uno quiere estar junto a la persona de la cual uno está enamorado y que uno ama, uno quiere estar allí y le hace falta. Y uno cuando no está con el ser querido le hace falta. Y solo ante necesidades grandes, pues a veces toca estar separados, hermanos, pero uno anhela estar junto al ser querido, le hace falta. Hermanos, necesitamos amar a Dios de tal manera que no pueda pasar un día en que nosotros no tengamos una estrecha comunión con Él. Necesitamos llegar a ese estado de amor a Dios que le necesitemos profundamente. En Amós capítulo 8, versículo 11 dice: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Algunos se preguntan: ¿y cuánto será ese día? Porque los alimentos, como decía antes, vivimos en este hemisferio occidental y en muchos lugares del mundo. Hay abundancia de comida, son pocos los lugares donde hay una hambre física. Pero dice aquí que el Señor va a enviar hambre a la tierra, no de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y a veces quedo impresionado, hermanos, cuando hablo con alguna persona y empiezo a entablar una conversación y digo: bueno, esta persona a lo mejor no quiere como oír mucho y las cuestiones religiosas hoy en día son impopulares, pero cuando uno empieza a hablar, uno se da cuenta que hay gente sedienta de oír la palabra de Dios, hay gente deseosa de aprender, de oír de Dios. Y es triste a veces sentir que el pueblo de Dios en cuanto a eso está dormido. Hace poco estaba hablando con una señora y ellos están formando en varios lugares del mundo lo que ellos le llaman células. Claro, es triste saber que detrás de eso hay un interés económico y se consigue dinero en cantidad. Hay un individuo que tiene 23,000 células. Hay otro que tiene 600,000 células. Claro, esas células dependen de uno y esos de otro, y él está encima de todos ellos. Y manejan grandes capitales, hermanos. Grandes capitales. Y hablan del Señor y que el Señor los bendice, y entre más dinero hay y más proyectos hacen con dinero, ellos lo llaman bendición de Dios. Pero nosotros tenemos un pueblo llamado a dar un mensaje de amonestación al mundo y a llamar a personas para que se preparen para recibir a Cristo. Y desafortunadamente hay gente que quiere ese pan, pero nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que alimentarnos diariamente de ese pan. Jesús dijo en Juan capítulo 6 versículo 35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué maravilloso es estar
sediento y encontrar a Jesús, y que todo nuestro interés y nuestra hambre espiritual y nuestro deseo sea satisfecho por el Señor Jesús. Lo repito varias veces. En el versículo 41 murmuraban algunos diciendo ¿por qué habrá dicho yo soy el pan que descendió del cielo? Y en el versículo 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Y en el 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que él coma no muera. Mis hermanos, nosotros necesitamos comer de ese pan que es Jesús, diariamente, alimentarnos de ese pan que es Jesús. Que Jesús en una oportunidad le recordó a ellos que así como Jacob tuvo ese sueño, y en ese sueño vio una escalera que estaba en la tierra, un extremo y el otro en el cielo, y subían y bajaban ángeles sobre esa escalera, Jesús claramente mostró que Él es esa escalera. Él es la escalera para llegar al cielo y para llegar al Padre. Por eso nosotros necesitamos buscarle y alimentarnos de ese pan. En Juan capítulo 1 versículo 51 dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mis hermanos, no sé si lo sienta y lo piense, pero aunque parezca este mundo y parece que todo va bien, a pesar de tanta destrucción y conflictos que hay una actividad agitada entre el cielo y la tierra. Los ángeles de Dios que suben y bajan, mensajeros divinos que llevan mensajes al cielo y traen bendiciones, y todo se está preparando porque vendrán tiempos, y la palabra de Dios lo ha dicho, vendrán tiempos peligrosos y vendrá tiempo en que ya no habrá alimento. El alimento hay que tomarlo ahora. La gracia de Dios está abierta. Es tiempo de crecer en la gracia, de crecer en Jesús. Es tiempo de hacer su obra, porque Cristo viene pronto. Que Dios los bendiga.